Hablando Claro, una hora de aprendizaje y crecimiento con expertos en salud, educación, derecho, entretenimiento y más. Información valiosa, consejos prácticos y perspectivas nuevas para mejorar tu vida. Síguenos y aprende con nosotros. La hora del aprendizaje comienza ahora. Hablando Claro con Carla Cuevas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Esquina 32 Radio. Bienvenidos a Hablando Claro. Mi nombre es Carla Cuevas. Saludo a mis compañeros de cabina y desde luego a toda esa gente bonita que nos sintoniza en ambos lados de la frontera. Gracias por acompañarnos. Hoy en tu programa Hablando Claro vamos a tocar un tema que puede salvar vidas. Hablaremos sobre la detención oportuna del cáncer de próstata, un tema que muchos hombres evitan por miedo, por vergüenza o simplemente por desinformación. Para abordar este tema está con nosotros aquí el doctor Alcino Ochoa Sánchez, quien es especialista en urología oncológica. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer poder platicar en este foro acerca de la detección oportuna del cáncer de próstata, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí en cabina con nosotros. Para comenzar, exactamente, ¿qué es el cáncer del próstata? Bueno, el cáncer de próstata es una enfermedad oncológica, es la neoplasia o el cáncer que afecta la glándula prostática, que es específica del hombre. La glándula prostática, la próstata solo se encuentra en el género masculino. Ajá. Y es una enfermedad oncológica de desarrollo celular, ¿no? Es una alteración celular que condiciona un mal desarrollo, una mala evolución de las células prostáticas y pues esto desencadena en cáncer, ¿no? ¿Y a partir de qué edad hay que checarse o qué tan recurrente es, altos índices de incidencia? Definitivamente es el tema que quizá en el hombre se aborda más porque la causa es muy clara, y esto es que es el cáncer número 1 en México hombre. Y en el mundo en el varón, ¿no? Que afecta el varón. O sea, cualquier otro cáncer identificado en los varones es el Ese es el más común. Okay. O sea, el cáncer de próstata es el más común en el varón, ¿no? Para el varón, ¿no? Considerando que nada más el varón tiene próstata, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿a partir de qué edad hay que checarse o por qué es el número 1? La incidencia, ¿por qué es tan alta? Se debe a varios factores. El cáncer tiene un origen multifactorial y sería, o más bien es muy difícil de establecer, cuál es el origen o responder esa pregunta. Ajá. Pero, bueno, definitivamente muchos factores, ¿no? Juegan en contra, los factores ambientales, los factores hereditarios, los factores... ¿También tiene que ver lo hereditario? Claro. El cáncer de próstata tiene un alto índice, o más bien tiene una alta tasa de factor de riesgo de carácter hereditario o genético, ¿no? Tiene una carga genética, como muchas enfermedades, pues el cáncer de próstata sí lo tiene en cuestión alta, ¿no? Es un factor de riesgo, que esto quiere decir los varones que tenemos el antecedente de haber tenido un familiar en primera línea diagnosticado con cáncer de próstata, tenemos muchas más, aguas, porque estos varones tenemos mayor posibilidad de desarrollar cáncer de próstata a lo largo de nuestra vida. Y respondiendo la otra pregunta, el cáncer de próstata es de aquellas enfermedades oncológicas que se tamiza. Tamiza quiere decir se debe hacer o se hacen pruebas de detección en toda la población cuando cumple ciertas condiciones, ¿no? En este caso, en el varón, el tamizaje de cáncer de próstata está normado que se inicia a los 50 años. O sea, eso quiere decir todos los varones, todos los programas de salud, obviamente hablando en este caso en México, pero sí, que casi aplica para la mayoría de los países occidentales y seguramente para los países en el mundo. El cáncer de próstata tiene una edad de tamizaje, quiere decir se deben iniciar pruebas de diagnóstico. ¿Sí? Exacto, o sea, haya síntomas, no haya síntomas, esto es igual que los chequeos, no sé, en el símil con la mujer para el Papa Nicolau, la mastografía. Al hombre nos toca la detección de cáncer de próstata iniciando a los 50 años. Hay por ahí algunas excepciones
excepciones a esta regla y perdón que te interrumpa, pero sí. Iniciando los 50 como por ahí de los 47 a los 50 años para toda la población, o sea, todo varón que no tenga un antecedente directo de cáncer de próstata, quiere decir un familiar en primera línea afectado con el diagnóstico previo, debe iniciar a los 50 años. Sí hay por ahí, como lo mencionabas, un foco rojo, aguas, quiere decir un familiar que tuvimos en primera línea, hermano, tío, abuelo, papá, el tamizaje empieza o las pruebas de detección deben de empezar a una edad mucho más temprana. O sea, esto depende, por eso solo tiene que ajustar el urólogo. El caso es individualizado, pero en promedio puede llegar a ser tan temprano como los 40 años. Ok, o sea, alguien que se quiera ir checando también es válido, ¿no? Sí, claro. O sea, que dice, bueno, tengo familiares con ese padecimiento, para prevenir pudiera ser un poquito antes de los 50 la revisión. Tiene que empezar un poquito antes de los 50, incluso entre los 45 o los 40 años, dependiendo del caso individualizado. Pero ya pasando a los 50 no. Los 50 ya todos. DVD. Exacto, o sea, los 50 ya no hay justificación. Todos, exacto, sin justificación, deberíamos sin pretexto se debe iniciar a los 50 años en cualquier varón. ¿Hay algún otro factor de riesgo aparte del pues lo hereditario? Claro, o sea, hay la mayoría de las enfermedades oncológicas se consideran dos tipos de factores de riesgo, aquellos que son modificables y no modificables, ¿no? Los no modificables es la edad, el otro es la raza. Hay razas. ¿A poco también la raza influye? Sí, de hecho los latinos tenemos un factor de riesgo que se considera en raza intermedio. O sea, quiere decir los latinos tenemos índices de diagnóstico de cáncer de próstata medianos, ¿no? Hay poblaciones un poquito más, la raza afroamericana o africana tiene mayor índice de riesgo, y hay poblaciones que tienen menor cantidad o tienen índices de diagnóstico mucho más bajos. ¿Cómo cuáles? Las asiáticas. ¿A poco? Sí, hasta con eso. Bueno, sí, es algo, como digo, es un tema muy amplio, pero sí, en realidad la raza juega mucho para el tipo de neoplasia que se desarrolla, ¿no? Es mucho más común, por ejemplo, las neoplasias del tracto digestivo en la raza asiática que en Occidente, ¿no? Pero sí, bueno, o sea, esos son la raza, lo hereditario y la edad. Esos son los no modificables. Ajá. Y los modificables son, pues, definitivamente la dieta. Exacto. ¿En serio la dieta también? Las dietas ricas en grasas saturadas o de origen animal se consideran un factor de riesgo, ¿no? Hay procesados también. Exacto, los alimentos procesados, el sedentarismo, algunas otras enfermedades que se consideran crónico-degenerativas, ¿no? Pero bueno, estos modificables generalmente son los más importantes, ¿no? O sea, sí o sí, llevar una vida saludable siempre ha sido recomendable, ¿no? Para absolutamente quizá todo lo que tiene que ver en salud, llevar una vida saludable, mantenerse en un peso adecuado, no tener sobrepeso, obesidad, es un factor protector. Perfecto. ¿Y hay algún síntoma que puedan detectar una persona que se empieza a sentir mal? Claro que sí, o sea, digo, sí hay síntomas definitivamente asociados al desarrollo de cáncer de próstata o a la presencia de cáncer de próstata, pero lo más importante actualmente es que y esto se ha ido modificando porque anteriormente, digamos que como estas campañas de salud o de información siempre manejaban ciertos síntomas como urinarios, ¿no? Los síntomas de irritación, vaciamiento, dolor al orinar, sangrado al orinar. Pero actualmente todo esto se está mudando porque los síntomas ya se consideran presentes en las enfermedades o en las etapas tardías de la enfermedad. Entonces actualmente el mensaje, no te da ni chance, exacto, pues. Actualmente el mensaje para la población masculina es que es una enfermedad silente, ¿no? Es una enfermedad que no da síntomas y en realidad si nos esperamos hasta que los síntomas estén presentes, quizá ya estamos actuando un poco más tarde. Entonces ahí sí se encuentran en desventaja, no te puedes dar cuenta que a lo mejor lo padeces. Claro, por eso esta cuestión de que ser tamizable, ¿no? O sea, puntualmente de que sea una enfermedad que se tenga que tamizar, que no importa si hay síntomas, más bien es en toda la población. No esperarse a los exacto, no se debe de esperar, cumple ciertas características, en este caso la edad, en el varón los 50 años, y se tiene que iniciar las pruebas
pruebas de detección temprana o de tamizaje, ¿no? Y pues bueno, ya de ahí viene toda una serie de valoraciones y cuestiones pues que se dan en el desarrollo de un protocolo de diagnóstico, ¿no? Pero sí, o sea, actualmente todo migra hacia que es una enfermedad silente que no se debe uno esperar a tener molestias, definitivamente, ¿no? Un poco de incomodidad en la visita al urólogo definitivamente puede hacer una diferencia tremenda entre o sea, un desarrollo mucho más complicado, un tratamiento más complicado de la enfermedad. Y el mensaje, pues, al final de cuentas, tiene que ser que si se detecta a tiempo y en etapas tempranas de la enfermedad, tiene altos índices de llegar a ser curable. Ya vimos que no hay síntomas y que cuando los hay ya la enfermedad ya está avanzada. Pero dentro de esos síntomas, ¿cómo cuáles son? Empezar con síntomas de vaciamiento urinario, quiere decir el varón que se despierta ya varias veces en la noche a orinar, la irritación, el ardor, el pujo, el tenesmo urinario. El sangrado al orinar, la presencia de sangre en la orina. Supongo que eso es factor visible. Pues. Sí, claro, esos son signos que son completamente, o sea, son signos, ¿no? Uh-huh. Y los otros son síntomas, ¿no? El hecho de el pararse muchas horas, el chorro más débil, inicialmente los más como más comunes asociados son síntomas urinarios, ¿no? O sea, de las características del chorro, del vaciamiento de la vejiga. ¿Por qué siempre, o más bien sigue siendo difícil que los hombres se hagan unas revisiones preventivas? Pues, ¿es cultural? Sí, creo que definitivamente mucho puede ser lo cultural, pero creo que también es como un poco ahí a veces la falta de información o el acceso a información correcta en estas cuestiones. Y en todo sentido, ¿no? O sea, uh-huh. No solo me refiero como lo que conlleva, sino, por ejemplo, esto que platicábamos de que en realidad pocos varones, pues yo calculo, digo, ese dato no lo tengo, estaría mintiendo si lo digo así, pero quizá a lo mejor el 50% de los varones esté enterado que debe de tener un chequeos como rutinarios, ¿no? Okay. Lo cual, obviamente en el caso de la mujer está mucho más avanzado, por ejemplo, con estas cuestiones de la mastografía o el Papa Nicolau. Para el varón es lo mismo, o sea, es lo que ahora en políticas de salud pues se trata de impulsar mucho, ¿no? Que el varón esté en ese conocimiento de que se tiene que realizar detecciones tempranas de ciertas enfermedades y definitivamente la más importante desde el carácter oncológico es el cáncer de próstata. O sea que la desinformación es un peso muy grande, sí, claro. para... Y en cuanto, digo, también hay incluso hasta bromas, ¿no? De cómo se realiza la detención o la exploración. ¿Hay tantos mitos o existen mitos sobre el tacto rectal? Sí, claro, digo, el tacto rectal es como esta en desuso, prueba. ¿o sigue practicándose esa prueba? No, definitivamente el tacto rectal es una prueba válida de detección temprana, pero bueno, la buena noticia quizá para los varones, y esto cae que como le huyan a eso, exacto, ¿no? Esto es parte a veces de un poquito la desinformación, uh-huh. Es que actualmente existen dos pruebas de detección temprana, una de ellas es el tacto rectal, pero si queremos verlo así, tiene un poquito más de peso, es más objetiva, es una prueba de laboratorio que es a través de sangre, que se llama antígeno prostático específico. O sea, ya nada más se tienen que, es un... Sí, es un piquete, digo, sí, ahora incluso hay pruebas de detección rápida, que es así tan fácil como, bueno, estas pruebas rápidas que te hacen ahí en algunos minutos y que ahí te pueden dar tu factor de riesgo. Digo, lo más normal... ¿Es confiable? Sí, son muy confiables, aunque sí hay que aclarar que, bueno, esto digamos que se tiene que individualizar y obviamente un médico es el que lo tiene que normar. Las pruebas de antígeno prostático, que estas que mencionamos que son rápidas, sí.
son cualitativas, quiere decir solo marcan si está fuera de rango o no está fuera de rango, porque, perdón, no lo mencioné, pero el antígeno prostático es una prueba que da un número, ¿no? Que es cuantitativo, ¿no? Entonces, la prueba más exacta es cuantitativa, quiere decir nos da el número y ese número nos posiciona en un rango que habla de cuestiones de riesgo, ¿no? O sea, obviamente ese número, que digamos que de manera general el número es siempre tener por abajo de 4, es el número, digamos, mágico que se toma, 4 nanogramos por sobre decilitro, ese es el número que se toma como normal, estar por debajo de eso. ¿Alguien que le entreguen sus resultados puede advertir por sí mismo que sí tiene o no tiene? Pues sí, digo, la mayoría de los laboratorios... Digo, sin consultarlo, ¿no? Digo, lo recomendado definitivamente es pues que sea valorado por un médico, ¿no? O sea, que un médico haga la interpretación de ese resultado, pero sí, o sea, puntualmente lo que platicábamos de estas pruebas rápidas que son cualitativas, solo marcan sí o no, o sea, estar dentro del rango, sí o no. Si se está dentro del rango, son pruebas relativamente muy seguras, muy aceptadas y se pueden tomar como válidas, ¿no? Digo, hay por ahí algunos bemoles que esto definitivamente no, o sea, no exime la consulta a lo mejor con el urólogo alguna vez para que pueda dar una interpretación de estos, ¿no? Sí, claro, para dar dar esta interpretación de los resultados, pero sí, ahora hay incluso campañas en el sector salud en donde pues a todos los varones que tienen cierta edad se les hace la prueba ahí rápido, ¿no? En trabajo, lugares públicos y la prueba cualitativa es válida, es una prueba válida y da buena información, ¿no? Y digo, me salí un poco de rumbo, pero hablando del tacto rectal, la noticia pues ahora es que el tacto rectal, exacto, no es para todos. O sea, ahora ya incluso, o sea, hay como digamos, normas o hay pautas en cuanto a la realización del tacto rectal y en aquel varón que empieza su detección a una edad oportuna, que se hace la revisión con el urólogo y se realiza un antígeno prostático y el valor del antígeno prostático está dentro del rango de normalidad, por debajo de un número dentro de ese rango de normalidad, el antígeno, o sea, se puede justificar el no realizar el tacto rectal, o sea, muchos varones pues pueden escapar de la realización. Si es que le andan huyendo a eso, de buena noticia, con un piquetito ya. ¿O puede más seguro ir las dos pruebas o no? ¿Es recomendable normado, o sí. No hay necesidad? El tacto rectal en cierto momento se tiene que realizar, pero pues bueno, quizá el comentario sería que algunos segundos de incomodidad pueden hacer una diferencia enorme, ¿no? Y debe ser visto como cualquier prueba diagnóstica, ¿no? O sea, ninguna, a veces, digo, las pruebas diagnósticas no son definitivamente cómodas, pero su utilidad sobrepasa el hecho de la incomodidad o de la dificultad de realizarlo. Doctor, hablas de la incomodidad. ¿Es doloroso? ¿Refieren dolor? Pues sí, digo, ¿O es más mental que los van a explorar? Yo creo que es un poco de las dos. O sea, mi opinión es que es un poco de los dos, definitivamente. O sea, digo, porque las mujeres estamos acostumbradas a 20,000 pruebas y de todas partes, ¿no? Sí, digo, ese era justo el comentario, ¿no? A veces sí, digo, son pruebas que a lo mejor se consideran un poquito incómodas, pero no son pruebas pues que tengan un riesgo más allá, ¿no? de la incomodidad. Al contrario, es para salvar la vida, exacto, ¿no? O un riesgo de realizarla, ¿no? O sea, que se pueda lastimar algo, que se pueda condicionar o tener una secuela o un efecto secundario, no, o sea, no se considera un tipo de exploración que tenga ese riesgo, ¿no? Uh-huh. No, pues ahora sí que esa es la mayor, bueno, por ahí platicando con algunos hombres y es que pues le huyen a la prueba, ¿no? Así es de que pues ya nos trae esta buena noticia que nada más con un piquetito. Sí, pero digo, para algunos casos, ¿no? Pero sí se hace. Y en caso de que fueran positivo, ya se pasa a muchas más estudios, sí, la prueba no es diagnóstica, o sea, ni el tacto rectal ni el antígeno prostático específico, que es la prueba de laboratorio. Sí.
no es una prueba de diagnóstico, es una prueba de tamizaje, quiere decir, en otras palabras, determina qué varón está en riesgo de poder padecer cáncer de próstata y cuál no. Y los que están en riesgo de poder padecerlo, entonces eso ya se hace un protocolo completo que incluye una prueba de diagnóstico definitivo, que en este caso pues, es una cosa que se llama biopsia de próstata, ¿no? Perfecto. Estamos hablando, claro, sobre la detención oportuna del cáncer de próstata con el doctor Alcino Ochoa Sánchez, que es especialista en urología oncológica. Así es que vamos a una pausa y ahorita regresamos con información súper valiosa. No se vayan. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en un momento con más información y consejos en Hablando Claro.
de regreso. Continuamos nuestra conversación con Carla Cuevas e invitados en Hablando Claro. Gracias por continuar con nosotros en Hablando Claro, y aquí seguimos conversando con el doctor Alcino Ochoa Sánchez, quien es especialista en urología oncológica, y estamos hablando sobre la detención oportuna del cáncer del próstata. Ya nos estaba comentando, doctor, que los factores hereditarios, la raza, el estilo de vida y los tipos de detecciones, ¿no? Pruebas de detección. Pero también por ahí se habla de un ultrasonido, biopsia, ¿o están descartadas? No, estos estudios o métodos de diagnóstico que comentas son parte, digamos, del protocolo, ¿no? Okay. O sea, platicábamos de que hay como, si lo queremos ver así, hay como un flujograma. Los pacientes empiezan por estas pruebas de tamizaje, el tacto rectal y el antígeno prostático, que son pruebas de tamizaje que condicionan un riesgo. Si están fuera de lo que se considera normalidad, se debe de iniciar una serie de pruebas de diagnóstico mucho más especializadas, ahora sí, para descartar o confirmar la presencia de cáncer, ¿no? De las que mencionabas, las pruebas de imagen, quiere decir el ultrasonido, la resonancia magnética, son digamos que las más comunes. La más aceptada, la más sensible en el caso de detección o de dar información acerca de la posible presencia de un cáncer de próstata es la resonancia magnética, ¿no? Okay. Actualmente es un estudio muy sensible de imagen que da una información, incluso da una escala de riesgo en donde determina si el paciente que ya estuvo fuera de estos dos, o sea, que tiene un tacto rectal sospechoso o que tiene un antígeno prostático fuera del rango, si este paciente debe de ir a la prueba definitiva de diagnóstico, que es la biopsia. Okay. Entonces, pero la resonancia, digamos, es un paso intermedio que actualmente, bueno, ya de manera como general se está utilizando. Sigue teniendo por ahí algunas restricciones, sobre todo la restricción de la disponibilidad del estudio, ¿no? Porque se necesita un tipo de equipo especializado y obviamente un médico especialista que la interprete, pero ya digamos en la mayoría de las ciudades, en la mayoría de los centros médicos existe este método de diagnóstico que es la resonancia. Es una resonancia muy específica, se llama resonancia magnética multiparamétrica de próstata, okay, que habla más o menos de la secuencia o del tipo de estudio, ¿no? De cómo se debe realizar el estudio. Y ya digamos que es de una disponibilidad media, ¿no? Si bien a lo mejor en ciertas ciudades un poco más pequeñas no se cuenta con un equipo, sí ya en la mayoría de las ciudades de cierto número de habitantes hacia arriba, ya la mayoría de los centros médicos tienen el equipo para realizarla, ¿no? Okay. Entonces es una prueba que está cambiando mucho la cuestión del flujograma de diagnóstico. Y la prueba, digamos que idealmente todo varón que tiene estas pruebas alteradas se hace una resonancia, y la resonancia indica si debe de ir a una prueba de diagnóstico definitivo, que es la biopsia. Okay. Biopsia es... ¿En ese orden van los estudios? Sí, justamente en ese orden. Hay, obviamente, como para toda regla hay sus excepciones, y hay algunos varones que no, o sea, se justifica no pasar por la resonancia, pero el estudio definitivo es la biopsia, ¿no? Y biopsia quiere decir, pues, conseguir una muestra del tejido de la próstata que se envíe a un estudio histopatológico, que ese es un estudio que realiza un especialista en medicina, que es el médico anatomopatólogo, ¿no? Que es quien interpreta el tejido, las células, y él hace el diagnóstico definitivo de la enfermedad, ¿no? Entonces, digamos que ese es como el flujograma que se debe de seguir.
Y en cuanto a los costos, ¿es costoso o al menos los primeros estudios? No, los estudios de tamizaje, o sea, me refiero, pues, obviamente el tacto rectal pues, no es nada costoso, pues es una consulta, o sea, me refiero a que se realiza dentro de una exploración, pero las pruebas de diagnóstico de laboratorio, quiere decir la detección o determinación del antígeno prostático, esa es una prueba que se busca, asequible, exacto, ¿no? Que sea muy asequible, que tenga un costo muy accesible, incluso en muchos de los servicios públicos de salud es una prueba que se ofrece gratuitamente y de manera abierta, ¿no? O sea, entonces son pruebas muy, muy, muy accesibles y de una alta disponibilidad para todos los varones, ¿no? O sea que por dinero tampoco debe de ser. Exacto, sí, digo, a lo mejor hablando un poquito más de la resonancia, y la resonancia quizás es un estudio ya un poquito más costoso. Pero ya ha iniciado prácticamente un tratamiento. Pero los estudios de tamizaje buscan ser lo más accesibles y obviamente de un costo nada alto. ¿Y cada cuándo es recomendable hacerse la prueba? Anualmente. O sea, quien se hace la prueba y sale todo bien, ya la libró un año. Un año, sí. Ahora hay algunos protocolos para, digamos, esta prueba de lo que hablábamos del miedo de realizar el tacto rectal. Hay algunos protocolos para poder espaciar un poco más el tacto rectal, pero digamos a grosso modo y como de manera normada, las dos pruebas se tienen que realizar anualmente en mayores de 50 años. Cuando se detecta a tiempo, doctor, ¿hay algún porcentaje de supervivencia o depende de qué tan avanzada esté la enfermedad? O sea, definitivamente depende de qué tan avanzada esté la enfermedad. Eso va de la mano, pues es directamente proporcional con la tasa de supervivencia específica o de curación específica del cáncer. Pero la detección temprana, obviamente, siempre va a ayudar, exacto, ¿no? Los estadios que se diagnostican de manera temprana tienen una muy alta tasa, no solo de supervivencia, sino de curación. O sea, en cáncer de próstata es algunas de las neoplasias donde se puede llegar a hablar de posibilidad de curación del cáncer. Ok, y en cuanto a la cirugía, no siempre se requiere cirugía cuando hay ya un diagnóstico de cáncer, ¿o sí? La cirugía es uno, digamos, quizá en los estadios tempranos o localizados. Aquí hay que hablar de localizado, que localizado quiere decir que la enfermedad esté solo en la glándula prostática. ¿Que no se haya expandido? Exacto, que no haya salido de la glándula prostática, ya sea a las estructuras adyacentes o a otras estructuras que no son inmediatamente contiguas, pero bueno, básicamente que esté localizada en la glándula prostática. La cirugía junto con la radioterapia son las dos piedras angulares del tratamiento, son altamente efectivas y pues bueno, claro que condicionan una posibilidad de curación para los pacientes que se someten. Pero bueno, aquí habría que hacer este paréntesis de que no en todos los casos obviamente es necesaria la cirugía, o más bien no todos los casos son candidatos a la realización de una cirugía. Ok, ¿también hay un periodo de la enfermedad en donde es oportuno? Exacto, o sea, los cánceres localizados, esto quiere decir las etapas tempranas de la enfermedad, son las etapas que son tributarias a un tratamiento de intento curativo. O sea, quiere decir, si lo llevamos así en esta línea, son las etapas donde se puede operar y se puede ofrecer como un tratamiento curativo, ¿no? O de intento curativo. Las etapas avanzadas, donde ya el cáncer no es localizado, ahí es donde quizá escapa más, o más bien la probabilidad de curación con una cirugía pues ya no existe, y entonces pues vienen una serie de otros tipos de tratamientos que también son altamente efectivos para su cometido, para lo que están diseñados, pero así poniéndolo, quizá el cáncer de próstata es uno de los diagnósticos oncológicos
en donde más desarrollo o inversión en gasto en salud, en desarrollo de fármacos, en desarrollo de tipos de tratamientos, se pone o se gasta o se invierte. Es uno de las... O sea, es la neoplasia, pues va de la mano con el hecho de que sea la más común para el varón en el mundo. Uh-huh. Entonces, estas son este tipo de enfermedades son de muy alto impacto, y entonces también se invierte mucho en el desarrollo de nuevos tratamientos. Lo bueno, ¿no? Sí. Y hablando de otros tratamientos, ¿como cuál? Definitivamente en toda la gama de tratamientos, digo, hay tratamientos médicos. Como opciones, pues. Exacto, los tratamientos médicos que se ofrecen generalmente para enfermedad que no es localizada, que es metastásica, que es avanzada. El tratamiento farmacológico por excelencia, digamos que lo que son las piedras angulares de tratamiento, son las terapias hormonales. La próstata es una glándula que es dependiente o tiene receptores hormonales. En el caso del varón, pues, o de la próstata, tiene receptores para la testosterona. Entonces, los tratamientos hormonales son, digamos, que los de mayor desarrollo y de mayor efectividad, ¿no? Tiene muchos años desarrollándose de que empezó este principio de si bloqueas la testosterona vas a dar un beneficio en el desarrollo o impactas en la evolución de la célula prostática. Entonces tiene muchos años esto evolucionando. Actualmente los más nuevos, los más los más novedosos son en función de estos bloqueadores hormonales. Pero digo, también se invierte mucho dinero en los tratamientos de intento curativo, ¿no? El cáncer de próstata o la cirugía para el cáncer de próstata es la cirugía, a lo mejor algunos otros, pero puedo decir muy puntualmente, es la cirugía robótica, que es, digamos... ¿Es la más recomendable? De hecho, digamos que el robot se inventó para la cirugía de próstata. ¿A poco? Sí. Okay. Bueno, el desarrollo del robot en su historia o del uso de la asistencia de un robot para cirugía fue porque era una enfermedad de hombre. Pues eso, y porque la próstata anatómicamente está en un sitio muy poco accesible para operar. Claro. Entonces, una cirugía abierta es complicada, una cirugía laparoscópica es complicada técnicamente, y el robot sí da muchas ventajas en cuanto a la técnica y pues obviamente la posibilidad de un tratamiento completo y con todo lo que los beneficios que puede dar. Pero sí, se podría decir que la cirugía para la que se desarrolló el robot, digo, ahora se usan muchos tipos de cirugías, pero para la que se desarrolló y la cirugía que más se hace en el mundo con robot es la cirugía prostática. Y aparte la recuperación, ¿no? También es muy beneficiosa para el paciente. Muy benéfica, ¿no? Y sí, digo, se invierte año con año mucho gasto en salud, o las empresas invierten mucho dinero en el desarrollo de herramientas puntualmente para este tipo de cirugías. Y lo hacen en todos los campos, ¿no? También para la radioterapia, que es otro tipo de tratamiento, el desarrollo de los aceleradores que dan este tipo de tratamientos. La radiocirugía, por ejemplo, son equipos muy nuevos, muy novedosos, que dan terapias muy dirigidas de radioterapia. Puntualmente, pues, uno de los diagnósticos donde mayor beneficio lo tienen, muchos, pues aquí a lo mejor me estoy metiendo en otro campo que no es mi especialidad, pero sí, definitivamente los nuevos equipos de radioterapia ofrecen muchos beneficios para el tratamiento del cáncer de próstata con radioterapia. Una vez que el paciente ya se operó o llevó la radioterapia o cualquier otro tratamiento, ¿y luego qué sigue? ¿Ya la libró? No, bueno, hay un protocolo de seguimiento. El seguimiento es sí o sí también. Sí o sí, y de manera general, en teoría, el seguimiento para un cáncer de próstata que fue operado, fue radiado, o ambas cuestiones, pero fue tratado con intento curativo, es por 10 años. Es un seguimiento, se va espaciando. En los primeros años muy frecuente, en los siguientes años ya puede ser una revisión igual anual, ¿no? Pero sí hay un protocolo de seguimiento para ¿Pudiera regresar?
Sí, puntualmente por eso, porque... existe riesgo. Exacto, existe un riesgo de recurrencia, entonces que pues, ese riesgo va disminuyendo en porcentaje a lo largo del tiempo. Uh-huh. Por eso se pacta esta como línea en 10 años, pero sí, el cáncer de próstata pues, puede recurrir como cualquier otra enfermedad oncológica, y eso hace que se requiera de un seguimiento estricto y vigilado, pues ya en este caso pues muy específico, ¿no? Por el urólogo oncólogo, por el especialista pues en salud oncológica que le esté dando el seguimiento al paciente. Ok. ¿Hay algunos efectos secundarios permanentes de alguien que lo padeció? O sea, efectos del tratamiento. Ajá, o alguna situación que no haya quedado como normal, ¿se podría decir? ¿Un estado normal del paciente? La glándula prostática, si bien no tiene una relación, o sea, bueno, una función directa en la erección, el detalle es que anatómicamente a través o sea, bueno, al lado anatómicamente de la cápsula prostática transcurren los nervios de inervación, o los nervios que van al plexo nervioso que ayuda a la erección, ¿no? Entonces, actualmente, anteriormente era algo que pues quizá iba como muy de la mano, era un riesgo muy puntual, ¿no? Te sometías a cirugía en un porcentaje mucho más bajo la radioterapia, uh-huh. pero te sometías a este tipo de tratamientos, se presuponía que iba a haber afectación en la función eréctil. Pero actualmente pues el advenimiento del robot o de terapias muy dirigidas con radioterapia, pues lo que buscan justamente es eso, no solo curar el cáncer o dar un control oncológico, sino que no exista ningún tipo de efecto secundario relacionado, que no se afecte la continencia, que no se afecte la erección, que la función eréctil o sexual siga igual o se mantenga igual al basal hasta antes del tratamiento. Entonces digo, sí antes, o sí es un riesgo que está pues ahí un poquito de la mano del tratamiento, pero otra vez pues 2 puntos, ¿no? Obviamente entre más temprano se diagnostique, se pueden ofrecer tratamientos que son menos agresivos, o cirugías que son mucho más conservadoras o preservadoras de esta función. Menos riesgo. Y mucho menos riesgo de que este sea un efecto secundario permanente, ¿no? Entonces, digo, es algo que se cuida mucho, sí existe, pero ahora... se ha ido avanzando mucho en ello, en que la función sexual se preserve, y que también pues la continencia y los otros efectos secundarios adversos de las cirugías o de las radioterapias anteriormente pues no se presenten. Esa era la siguiente pregunta, que qué pasaba con la vida sexual, pero sobre todo de alguien que apenas está o más bien en diagnóstico. Y se da cuenta que sí tiene o da posibilidades a que se confirme el padecimiento. ¿Puede llevar su vida sexual normal? Sí, no, o sea, el cáncer de próstata no es una enfermedad pues contagiosa, y tampoco no es que el desenlace o la historia natural de la enfermedad se vea afectado por la función sexual, ¿no? O sea, por la actividad sexual puntualmente. Entonces, puede, pues un paciente que está en protocolo o está en tratamiento, uh-huh. En teoría su vida sexual debe continuar lo más normal. Sí hay ciertos tratamientos, sobre todo los médicos, la cuestión de la terapia androgénica o de privación androgénica, sí tiene efectos en la función sexual o en la actividad sexual. Pero bueno, también es algo que se cuida, pues, o sea, es algo que actualmente no es que una cosa esté peleada con la otra, ¿no? O sea, lleva a mano el tratamiento oncológico, pero lo otro también se cuida para que el paciente siga su vida sexual de la forma más normal o lo más normal que se pueda. Doctor, ¿cree que este tema también es ventilable en familia? Sí, hay que apoyar al familiar, al esposo, al tío, al hermano. Sí, digo, es chistoso, pero digo, yo creo que le pasa a la mayoría de los urólogos, pero quien hace la mayor cantidad de citas de chequeo para son las mujeres. Son las esposas, o son las novias, o son
las hijas cuando ya se trata, o los hijos cuando ya se trata ¿En serio? de un adulto mayor, ¿no? Entonces, sí, es muy común, pues, esto. Entonces, pues, digo, no sé si podría denominarlo como es algo que se tiene que ver en familia, pero sí es algo Sí, que se creo que... involucra a la familia. Exacto, la familia sí debe estar involucrada en este seguimiento de los chequeos, definitivamente, y digo, ya en la cuestión de casos más avanzados que requieran tratamiento, en mi experiencia es que sí es algo que involucra a toda la familia, y el tener el apoyo de una red de apoyo familiar hace una diferencia enorme en la calidad de vida, o el impacto en la calidad de vida del paciente. ¿Cree que a las nuevas generaciones se les facilite más revisarse, ir a sus chequeos médicos, o ya van a estar más informados? Sí, el avance de la medicina. Sí, yo creo que en mi opinión definitivamente sí va a ser un cambio generacional. Igual vuelvo a esto. Desde el tipo de pruebas, ¿no? Sí, en mi experiencia nuevamente las generaciones más jóvenes incluso llegan a edades mucho más tempranas ya demandando una consulta de revisión, ¿no? De chequeo, me vengo a checar. Yo he tenido experiencia con pacientes desde los 30 años, ¿no? Que ya están como un poco apurados y ocupados, ¿no? Exacto, también ocupados de que requieren un tipo de revisión. Digo, quizá llegan varios años antes, sí. Pero sí creo que va a ser una cuestión de cambio generacional, y que las nuevas generaciones llegarán con mucho más conocimiento. Esto quiere decir menos tabús o menos recelo a los chequeos, ¿no? Y bueno, digo, la otra cuestión es también las políticas en salud, los están impulsando. Exacto, los programas de chequeo médico se han vuelto cada vez más especializados, más amplios, más avanzados, y en el caso del varón que hace, por ejemplo, su chequeo anual de la empresa o de salud de la empresa, que ya muchas empresas lo demandan, ya hay, o sea, normativamente llevan una parte donde se checa la cuestión urológica, ¿no? Y obviamente lo más importante pues en ese chequeo a veces es el tamizaje del cáncer de próstata. ¿Algún caso práctico médico que le haya tocado en su experiencia, que le haya marcado como médico en el tratamiento del cáncer de próstata? En el tratamiento del cáncer de próstata, pues yo creo que, todos son especiales. Sí, pero definitivamente la cercanía, ¿no? O sea, yo creo que yo he tenido familiares, he tenido a mí familiares de amigos muy cercanos, o amigos que son casi familia, a los que me ha tocado brindar tratamiento, o al menos llevar estos protocolos de diagnóstico. Uh-huh. Y pues yo creo que son los más impactantes, ¿no? O sea, es algo que pues la incidencia es muy alta. Esto quiere decir, pues por estadística obviamente va a tocar, ¿no? O sea, alguien que conozcas, pues de cada 100 se podría tomar una media. La incidencia está dada en 100,000 habitantes, o sea, cada 100,000 habitantes, pero sí, más o menos es una incidencia relativamente alta entre los 14 y 34, dependiendo, o sea, de cada 100,000 habitantes. Eso es un número, a lo mejor no suena tanto en esa proporción, uh-huh. Pero bueno, lo podemos sacar a 100, pero es una incidencia alta, pues, hablando de esto. ¿Qué le diría a ese hombre que tiene miedo de realizarse un estudio? Ya digamos el cualquiera que sea, pero más bien miedo al resultado. ¿Qué le diría? Que yo creo que en medicina, y sobre todo en la parte oncológica de la medicina, lo más importante es tener opciones, ¿no? Y que esas opciones, opciones tanto de tratamiento, un margen de maniobra en cuanto a las pruebas que se tienen que realizar, el tomar decisiones que involucren lo que para cada uno es importante en cuanto a la calidad de vida,
Pero esto, pues obviamente teniendo un diagnóstico más oportuno, siguiendo este tipo de recomendaciones médicas que tienen un fundamento científico, esas opciones se van a abrir, ¿no? Y entonces, pues te va a ir mucho mejor, ¿no? Vas a tener mucho mayor probabilidad de tomar la decisión de salud que a ti más te convenga, pero tienes esa opción de responder. Entonces, pues bueno, creo que este miedo no justificaría, pues, o a lo mejor más bien esta razón puede justificar que el miedo se vaya un poco, ¿no? Y salva vidas. Sí, exacto. Sobre todo, pues muchísimas gracias por haber acompañado y estar aquí con nosotros y más que nada de una manera preventiva. No, muchísimas gracias a ustedes. Para mí, a mí me gusta mucho hablar de este tipo de temas, entonces, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y sobre todo ustedes por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles también con un tema que de seguro les va a encantar. Y pues ya saben, esto es Hablando Claro y mi nombre es Carla Cuevas. Nos vemos. Gracias por unirse a nosotros en Hablando Claro. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y valioso hoy. No olviden sintonizarnos la próxima semana para otra hora de aprendizaje y crecimiento. Hasta luego.